Además de los medios de comunicación tradicionales, además de los comentócratas, los analistas políticos y otros chayoteros, la principal carta fuerte de la oposición para derrumbar al régimen, como ellos le llaman, para derrumbar a Claudia Sheinbaum, ha sido, desde que llegó Donald Trump al menos, el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos y personajes como Anabel Hernández que les ayudan a respaldar cada una de sus narrativas, en donde pretenden vincular a la 4T con la delincuencia organizada. Mismas narrativas que se les han caído en más de una ocasión. Pero esta vez, bastante ya acostumbrados los mexicanos a los montajes de Loret de Mola, en esta ocasión tumban el montaje de Anabel Hernández. Anabel Hernández, una periodista de investigación, así entre comillas, que ha ido perdiendo prestigio, ha ido perdiendo credibilidad conforme avanzan los años, ha quedado exhibida. Embarrando además a Carmen Aristegui, que es de las principales voceras, aparentemente ahora, de Anabel Hernández. En su propio programa ha sido desmentida, al igual que como han quedado exhibidos muchos otros personajes. Y vamos a iniciar con, por ejemplo, lo que pasó recientemente a través de redes sociales como X, en donde lanzan una plataforma, un asistente de inteligencia artificial que termina exhibiendo a la oposición y terminan convirtiéndose en la burla nacional, pero sobre todo, y lo que más les duele, terminan convirtiéndose en la burla de Claudia Sheinbaum. Los principales personajes desinformadores profesionales. Fíjense bien, en este mensaje van a hablar particularmente de los personajes desinformadores que se dan a través de redes sociales. Redes sociales como X, que ahí sabemos perfectamente, ahí gobierna la derecha. En X, Xóchitl Gálvez ganó la presidencia de la República. En X, Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, todos ellos son inocentes. A través de X pueden ganar todas las batallas y todas las elecciones, pero no en las urnas. Y de esto hablaron Claudia Sheinbaum, exhibidos además por Poncho Gutiérrez. Y les mostraba evidencia de que lo que estaba... Pues los principales personajes desinformadores profesionales, yo les digo los activistas del derecho a la desinformación, que se estaban peleando con Grok porque al final es un robot. Y les mostraba evidencia de que lo que estaban diciendo era mentira. Y yo estaba extasiado porque decía, van a decir que es un palero, o sea, que Grok es un palero que le paga a alguien, van a decir que es un hipócrita, que es un incongruente. Pues no había forma de desmentir mediante falacias ad hominem a un robot, por lo menos hasta ahorita. Digo, al final los insultaban al robot porque pues no, una desesperación muy visceral, no lo sé. Pero sí ayuda, creo yo, a quizá pensar pues qué tan bueno es el debate de uno mismo cuando no puedes atacar al argumentador y tienes que hablar del argumento. Entonces me parece que fue un ejercicio muy interesante que quizá limpió un poquito Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, y sí creo que evidenció mucho, o por lo menos a algunos de estos personajes. Y también a ver si traemos un experto sobre inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, cualquiera de estos nuevas aplicaciones o que hay, mismo de Google, ahora uno busca en Google y lo primero que aparece pues es lo de la inteligencia artificial de Google, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues ahí está la información. Y no, eso se construye con información de muchos lugares. Y es que esta inteligencia artificial ha hecho rabiar a la oposición, a comentócratas, analistas, periodistas, a políticos importantes. Los ha hecho rabiar, ¿por qué? Porque trataron durante varios días de hacerle preguntas a la inteligencia artificial para exhibir al gobierno de Morena, para exhibir a Claudia Sheinbaum e incluso relacionar a Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada. Lo sorprendente, al menos para ellos, fue que la inteligencia artificial los desmintió. Cada vez que le preguntaban a este asistente virtual, los opositores eran desmentidos. Y ante eso no podían hacer absolutamente nada. ¿Y por qué no podían hacer nada? Porque no le pueden decir a una inteligencia artificial
que está sesgada, que es un pagado del gobierno, del régimen. No le pueden decir a la inteligencia artificial cosas que para ellos son una realidad, pero que en datos duros, en información precisa, no se pueden sustentar. Y es que en innumerables ocasiones este asistente virtual así les contestó a los opositores. Le preguntaban que quién había sido el presidente que había conseguido disminuir en mayor cantidad la pobreza. La inteligencia artificial les contestó que Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaron que quién era la presidenta más popular. Le contestaron que Claudia Sheinbaum. Le preguntaron que si las investigaciones de Anabel Hernández eran una prueba de que Andrés Manuel estaba relacionado y coludido con la delincuencia organizada. Adivinen qué les contestó. Les contestó que no había ninguna prueba. Y aquí tengo, por ejemplo, esta pregunta que hizo justamente el compañero Rafa Herrera. ¿Qué fue lo que le preguntó Rafa a la inteligencia artificial? Bueno, fíjense bien. Le pregunta, ¿la periodista Anabel Hernández ha mostrado alguna prueba fidedigna de los vínculos de AMLO, de los hijos de AMLO, de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno con la delincuencia organizada? Dice, responde de forma sencilla y contundente. ¿Qué contestó la inteligencia artificial? Anabel Hernández ha hecho acusaciones sobre vínculos de AMLO y Claudia Sheinbaum con este grupo criminal, pero sus pruebas, como testimonios anónimos y documentos disputados, no son aceptadas como fidedignas por todos. No hay evidencia clara sobre los hijos de AMLO y Claudia Sheinbaum, niegan las alegaciones y no hay corroboración oficial. Y como esta, en más de una ocasión, la inteligencia artificial dejó en ridículo a los opositores, con todo y sus narrativas. Los mismos opositores como Raimundo Riva Palacio y otros tantos que estaban contentísimos en los gobiernos de Felipe Calderón firmando el pacto de silencio y con Enrique Peña Nieto siendo invitados a las ceremonias presidenciales, aplaudiéndole y aludiéndole al entonces presidente que a todas luces y para todos los mexicanos brillaba por su ineptitud. Brillaba por la corrupción y brillaba, por supuesto, por otorgar contratos millonarios a este tipo de periodistas y comunicadores. Claudia Sheinbaum se volvió a burlar de personajes como Raimundo Riva Palacio. Además lo exhibió. Lo leen como 5,000 personas a lo mucho y dicen unas barbaridades que desde la presidencia de la República Claudia Sheinbaum no está dispuesta a dejar pasar. Aquí también mencionamos a veces algo. Ahorita les voy a poner por qué. Porque Claudia Sheinbaum tiene muy claro que el objetivo de este tipo de personajes es pegarle de manera directa al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué pegarle constantemente al gobierno de la 4T a pesar de que también pierden audiencia, pierden credibilidad? Pues porque quieren que regresen los contratos millonarios, quieren que vuelvan los tiempos de los privilegios presidenciales hacia los chayoteros. Aquí también mencionamos a veces algo. Y es que Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no se va a dejar. Claudia Sheinbaum les ha dejado bastante claro en más de una ocasión que no tiene por qué quedarse callada. Lo único que ha hecho la presidenta de México es limitarse en la medida de lo posible de mencionar los nombres de estos personajes. Pero yo te pregunto, ¿debería la presidenta Claudia Sheinbaum exhibirlos con todo y todo a estas personas? ¿Debería la presidenta Claudia Sheinbaum exhibir con nombre y apellido a los analistas políticos, periodistas que se creen con la verdad absoluta? Porque se ha limitado Claudia Sheinbaum a decir aquel comunicador, aquel periodista, a hacer referencia hacia quienes mienten constantemente. El problema no es que mientan de manera constante. La pregunta aquí es, ¿debería Claudia Sheinbaum exhibirlos de nombre y apellido a estos personajes? O mejor que lo deje así, que no les dé tanta importancia, que no mencione sus nombres, pero sí que los siga exhibiendo. ¿Qué sería lo correcto en todo caso? La presidenta Claudia Sheinbaum está convencida de que estos personajes se hacen pasar por neutrales y no lo son. Y es ahí justamente donde cometen uno de los principales errores, uno de los más grandes errores de este tipo de personajes.
el creerse imparciales cuando no lo son. Pasa con Raimundo Rivapalacio, pasa también con otro tipo de personajes, de todo tipo, ¿eh? Pasa con Raimundo Rivapalacio, pasa con Anabel Hernández, que además, vaya exhibida la que le dieron. Y desde todos los puntos de vista y por donde se le vea, quieren vincular a la presidenta de México con la delincuencia organizada. Y eso es lo que más llama la atención. Lo que más llama la atención es cómo quieren constantemente manchar al gobierno de la 4T. Pero la principal pregunta en todo esto es, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia en manchar este gobierno? ¿Por qué la insistencia en hacer quedar mal a Claudia Sheinbaum? En lugar de apoyarla y respaldarla cuando apenas van iniciando y cuando además ha quedado bastante claro que si alguien le ha fallado al pueblo de México son los prianistas. ¿Qué va a pensar el pueblo? ¿Qué van a pensar las y los mexicanos cuando se enteren, una vez más, de los montajes que hacen este tipo de personas? ¿Qué van a decir? Fíjense bien, no les ha bastado, repito, con que hayan sido exhibidos por Claudia Sheinbaum. No les basta con ser conocidos a nivel nacional como unos mentirosos. A veces algunos, aquí también mencionamos a veces algunos comentócratas, pues porque dicen unas barbaridades que tampoco se pueden dejar pasar. Véanlos hoy. ¿Quién de esos comentócratas? Un Rivapalacio que ayer mencioné. Vuelvo a repetir, quien fue director de Notimex de Salinas de Gortari. Todo es, ¿dónde está la importancia de una detención como la que hubo relacionada con el Rancho Izaguirre? ¿Dónde está eso? No está, porque su objetivo es pegarle al gobierno. Ese es su objetivo. No es analizar las distintas opiniones. Yo no digo que esté bien o mal, solamente hay que poner sobre la mesa cuál es el objetivo, porque como bien dices, se hacen pasar como los neutrales. La neutralidad no existe, por cierto. Que van a dar una opinión y ayer dije que lo leían como 20,000 y alguien por acá que hace análisis del equipo de Paulina me dijo, no, le exageró, yo creo que lo leen como 5,000 y eso es mucho, porque nada más hay que ver cuántas ediciones hay. Entonces, qué bueno que haya debate en las redes sociales, es muy importante. Debate de a de veras, porque cuando lo inflan con bots, que no son personas reales, sino ahí está, cuentas compradas para atacar, pues eso no es discusión, ¿verdad? Eso es pura propaganda pagada. Y es que ahí es donde se topan con pared, porque en todo caso, ¿quién es Raimundo Rivapalacio? ¿Quién es este señor que ha trabajado, por ejemplo, en el gobierno de Salinas de Gortari? ¿Quién es este señor que ha servido y que ha estado presente desde Palacio Nacional, por ejemplo, aplaudiéndole y alabando a personajes como Enrique Peña Nieto? ¿Quiénes son y en qué se convierten personajes aplaudidores de los gobiernos del PRI y del PAN, que incluso, por ejemplo, Raimundo Rivapalacio también estuvo presente en la firma del Pacto de Silencio de Felipe Calderón? ¿Quiénes son frente a la ahora inteligencia artificial que los está desmintiendo a través de redes sociales? A través de su red social, en donde se sienten todopoderosos. Miren, esta misma red social, cómo puso en su lugar a Nayib Bukele. Le pregunta el presidente de El Salvador a la inteligencia artificial, oye, ¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra y le contestó Sheinbaum. Imagínense, están tan alzados, se levantan el cuello tantas veces
que no pueden soportar al final del día la realidad. Una realidad en donde ni son los más populares, ni ganan elecciones, ni son los más simpáticos, y una realidad en donde además, hay que decirlo, no tienen la verdad absoluta estos personajes. Una realidad que termina siendo dolorosa para ellos. Fíjense, el mismo discurso de Raimundo Rivapalacio, de los paleros de la mañanera, termina coincidiendo, y vaya que no creo que sea una coincidencia, incluso con los de Sergio Sarmiento, publicando una nota diciendo: el propósito de los paleros de las mañaneras no es hacer preguntas, buscar información, sino ratificar la narrativa del gobierno. Y yo me pregunto si Sergio Sarmiento o Raimundo Rivapalacios alguna vez se han dispuesto a asistir a la conferencia de prensa mañanera, porque no se les ha visto ni una sola vez. Y si tan interesados están en que se hagan preguntas y en que se someta o se critique o se señale al gobierno de México, a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, ¿por qué no van ellos? ¿Por qué no mandan a sus... Es más, ni siquiera Latinos. A Latinos lo hemos visto una sola vez en la conferencia de prensa mañanera, cuando llegó Claudia Sheinbaum, y fue debut y despedida después de la arrastrada que les pusieron. Hoy nos queda claro que personas como Anabel Hernández o Raimundo Rivapalacio no son analistas neutrales ni críticos independientes. En el caso de Raimundo Rivapalacio, su historia lo vincula directamente con los gobiernos neoliberales que sumieron a México en la desigualdad y la corrupción. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un sexenio marcado por el saqueo del país y la consolidación del modelo privatizador, Raimundo Rivapalacio desempeñó funciones en áreas de comunicación. Es decir, estuvo al servicio de una administración que vendió los bienes de la nación al mejor postor y que dejó una herencia de impunidad. Pero el papel de Raimundo Rivapalacio no terminó ahí. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un presidente ampliamente cuestionado por escándalos de corrupción y represión, Rivapalacio no fue más que un aplaudidor. Y aquí están las pruebas, miren, en videíto y todo. Raimundo Rivapalacio no fue más que un aplaudidor. Lo vimos en Palacio Nacional celebrando y justificando las acciones de un gobierno que traicionó al pueblo. Y ni qué decir del silencio cómplice de Calderón, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, firmando el Pacto de Silencio, en el cual se impuso una narrativa oficial sobre la violencia desatada por la mal llamada guerra contra el narcotráfico. ¿Y quiénes ayudaron a construir esa narrativa? Ya que quieren hablar de paleros del gobierno, ¿quiénes ayudaron a construir esa narrativa en tiempos de Calderón? ¿Quiénes ocultaron información, minimizaron los daños y evitaron cuestionamientos? Raimundo Rivapalacio y otros tantos que fueron parte de ese círculo que prefirió callar en lugar de exigir justicia. Y hoy son exhibidos y se topan con pared porque no solamente se enfrentan ante el pueblo de México, sino que se topan también con la presidenta que tiene la mayor aprobación entre los mandatarios del mundo, Claudia Sheinbaum. Tiene la mayor aprobación en el mundo. Y no solo eso, el escenario se pone todavía peor porque Claudia Sheinbaum tiene como un 95% de aprobación a nivel nacional. ¿Y qué quieren usar? De bandera y de estandarte para criticar, para denostar o para derrumbar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Quieren utilizar la violencia, pero también quieren utilizar su misoginia. Un ejemplo, lo que se suscitó con el caso de Cuauhtémoc Blanco y su desafuero. Quieren vincular a Claudia Sheinbaum y decir que mintió en su discurso feminista, que no llegamos todas, que nada más llegó ella y unos cuantos, que protegen a violentadores. Pero ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto? Si algo tiene es congruencia y ha dejado claro que no habrá impunidad para Cuauhtémoc Blanco, ni para nadie. La Fiscalía, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora,
¿Quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? No, pero ¿qué fiscalía? Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? No, pero aparte, encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces, solamente para que se ponga en contexto, y es una decisión de la Cámara, pero bueno, siempre la Fiscalía, hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer. Es una decisión del Congreso. Ahora esta alianza que hace... En todo caso, pues que se revise el caso ya con nuevas personas que están en otra situación. Y es que Claudia Sheinbaum tiene una historia con el fiscal de Morelos. El ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue el encubridor de un hecho violento en contra de las mujeres. Así es que no es el mejor personaje para dárselas de hacer un excelente trabajo al frente de la fiscalía. Y Claudia Sheinbaum tiene tema con él, ¿por qué? Porque ese tema de lo que ocurrió en el caso de Uriel Carmona, por lo que terminó en prisión incluso, también formó parte del gobierno de Claudia Sheinbaum cuando ella era jefa de gobierno. Entonces, ella sabe perfectamente la clase de persona que es el exfiscal de Morelos. Pero lo que más llama la atención es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado las cartas sobre la mesa, se deslinda en primer lugar de quienes han decidido encubrir o solapar a personajes como Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Porque dice que eso fue una decisión única y exclusiva del Congreso, y es que evidentemente en eso no mete mano la presidenta de la República. Esa es una decisión de los diputados. Ojo ahí, en primer lugar. En segundo, el expediente de Cuauhtémoc Blanco lo habría armado el exfiscal de Morelos, que terminó en prisión. ¿Sí? En prisión, desaforado, exiliado, todo lo que ustedes quieran. Y ahora hay un nuevo fiscal en Morelos, que tendría la obligación en todo caso, pues de que se presente nuevamente el caso, las denuncias, se hagan las investigaciones y presente el expediente completo y bien estructurado para que entonces desde la Cámara de Diputados se pueda proceder para llevar a cabo ese procedimiento, valga la redundancia, del desafuero que implicaría el caso de Cuauhtémoc Blanco. Porque dentro de la Cámara de Diputados hay personajes como por ejemplo la diputada Antares Vázquez, que hoy le está pidiendo públicamente a personajes como Cuauhtémoc Blanco que pidan licencia y atiendan sus casos legales. Autoridades correspondientes. Yo sí estoy a favor de que él se quede sin fuero. Yo estoy haciendo un exhorto directo a Cuauhtémoc Blanco para que renuncie, para que pida licencia y que acuda ante la Fiscalía de Morelos y ante las instancias que correspondan a atender el asunto legal que le están imputando. Esta es la posición de muchas de las mujeres de Morena y de muchas de las mujeres que durante muchos años hemos luchado porque las mujeres tengamos realmente acceso a una vida libre de violencia, para que haya todos los instrumentos correspondientes para que las mujeres podamos acudir confiadamente ante autoridades en nuestro país y que seamos atendidas como corresponda. Entonces, Cuauhtémoc, yo te pido que pidas licencia. Ahí está, Cuauhtémoc, yo te pido que pidas licencia. Y es que Cuauhtémoc Blanco pues no es una blanca paloma, nos queda claro, pero también hay que poner todo el contexto político en estos momentos. Uriel Carmona, quien presentó la denuncia y la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, pues no es un personaje intachable y mucho menos defensor ni de la justicia ni de las mujeres. Su historial como fiscal de Morelos está marcado por la opacidad y la protección de intereses oscuros. Y su nombre está directamente ligado al encubrimiento de una pérdida violenta de Ariadna Fernanda. Un caso que indignó al país y que expuso las redes de complicidad que todavía existen dentro del Poder Judicial.
El hecho de que Carmona haya terminado en prisión por su actuación, en este caso en específico, demuestra claramente que su proceder fue cuestionable y contrario a la justicia en todo momento. Eso nos queda claro. Pero sus aliados políticos y mediáticos han intentado presentar su situación como una persecución política, limpiarle el nombre, lavarle la cara, como bien acostumbran, siempre y cuando él les ayude a perjudicar al movimiento de la transformación. Pero que no se olvide que Cuauhtémoc Blanco también tiene muchas explicaciones que dar. Tantas, no solamente en el tema de la violencia contra la mujer, sino también acusaciones de corrupción y otras que vienen más graves que tendría que responder ante la justicia. Pero también nos queda claro que este caso, el de Cuauhtémoc Blanco, es lo que le está sirviendo a la oposición, a la derecha en este momento, para atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque sus cartas fuertes se les han ido derrumbando. Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, Raimundo Riva Palacio, todos se han ido al basurero de la historia. Y personajes como Adela Micha, pues salen a hacerles la jugarreta. Salen a hacerles la jugarreta de decir que todo esto es culpa de Morena. Porque no se trataba, de juzgar de antemano a Cuauhtémoc Blanco, ni de declararlo culpable antes de tiempo. Se trataba simplemente de permitir que el caso llegue a manos de un juez para que revise el asunto de fondo. El fuero se inventó, y aquí lo hemos dicho varias veces, para permitir que los políticos opinen y actúen con libertad, no para amordazar a las víctimas, pero ya quedó claro que por el bien de todos, primero los hombres. Pues así la jugarreta de los opositores, que a final de cuentas, pues de cierta manera se le da la razón, ¿no? En términos coloquiales, pero hay una realidad detrás de todo esto. Hay una realidad que la oposición no quiere que escuches sobre el proceso de dictamen de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Hay una realidad que están tratando de taponear, una explicación que no quieren que sepan los mexicanos. ¿Por qué? Porque siguen subestimando al pueblo, porque lo siguen haciendo creer siguen creyendo que el pueblo es tonto y que les va a creer todo lo que digan. Arturo Ávila salió públicamente a hablar de esa realidad que se quiere ocultar. Situación de carácter penal. Un diputado que comete un delito no está amparado por el fuero. Ya hay criterios de la Corte. Ayer Olga Sánchez Cordero en la plenaria nos explicaba, ella fue ministra, y nos decía, oigan, a ver, esto del fuero no tiene relevancia jurídica porque Cuauhtémoc Blanco sí puede ser enjuiciado si fuera responsable. ¿Qué es lo que debería de saber la gente ahí en su casa que pasó? Lo primero que habría que platicarles es que esto nace como consecuencia de una carpeta de investigación que hizo Ulises Carmona, prófugo de la justicia, tiene órdenes de aprehensión. Fue este personaje que encubrió el feminicidio de un hombre que había matado a su novia. Este personaje, ¿no?, siempre estuvo confrontado con Cuauhtémoc Blanco. Sí. Siempre. Fue público. ¿Por qué no salió este personaje aún cuando Cuauhtémoc fue gobernador? No sale porque no le alcanzaba la mayoría en el Congreso. ¿Qué hay allá atrás? Hay un contenido político. Si a ti te llega un expediente y te toca hacerla de autoridad, ponte en el lugar de las y los diputados que integraron la sección instructora. Y el expediente no tiene ni siquiera certificaciones. Los análisis periciales que se hicieron ahí son absolutamente contradictorios. Los testigos que se habían tenido que llamar no fueron llamados. Y entonces tú le reenvías a la fiscalía nuevamente el expediente, le dices, oye, dame un expediente correcto. Y la fiscalía te vuelve a enviar el mismo expediente. Si hay una presunta víctima, que yo no lo descarto, ojo, yo no vengo a proteger a Cuauhtémoc. Sí. Yo vengo a decirte, hay un ingrediente político, sospechoso, hay una presunta víctima que lamentablemente estamos revictimizando. Ayer lo que dijimos fue, bueno, no tenemos elementos lamentablemente jurídicos. ¿Y qué pasa después de que se deseche el dictamen? No pierde los derechos la víctima. La fiscalía está obligada a volver a reintegrar o a armar la carpeta correctamente para enviarla a la sección instructora para que pueda tener los elementos jurídicos para llevar a cabo un juicio de desafuero. Que, ojo, ya te lo dije, no lo necesita. Si la fiscalía hace bien su trabajo, puede ejercer acción penal sobre un diputado. Te voy a dar un ejemplo. En el pasado, un diputado morenista que hoy es parte de la mesa directiva fue perseguido
políticamente y le giraron una orden de aprehensión. Aún siendo diputado, aún yendo a la Cámara de Diputados como diputado federal, tenía que ir a firmar al reclusorio. Pues Cuauhtémoc Blanco hizo ayer un compromiso con todas y todos los diputados de Morena. Mañana se va a presentar a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Sí. Y es que si algo nos queda claro es que hoy ningún morenista, o al menos no la mayoría de ellos, están dispuestos a meter las manos al fuego por personajes como Cuauhtémoc Blanco. Todos se están deslindando, pero al menos están explicándole al pueblo de México lo que no quieren los prianistas que se sepan. Porque dentro de toda esta votación, además, empezaron a meter la cizaña y a decir que Claudia Sheinbaum estaba buscando un acuerdo con el PRI. ¿Para qué? Para evitar el desafuero de Alejandro Moreno. Claudia Sheinbaum no solamente se deslindó de la decisión de la Cámara de Diputados, no solamente dijo que ahí fue decisión exclusiva de los diputados, sino que hoy deja claro que ni de chiste, ni por error, ella como presidenta de México haría una alianza con el PRI. Ahora esta alianza que hacen con el PRI, diputados que no estaban de acuerdo del mismo movimiento, ven como la antesala a tener una alianza allí con el PRI para proteger al Lito. Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por X tema. Bueno, ¿qué caso fue el de...? No recuerdo ahora un caso en donde también se votó por parte de diputados senadores del PAN con Morena, en uno de los múltiples temas que se han votado. ¿Eso quiere decir que hay una alianza? Pues no. Quiere decir que esos senadores del PAN consideraron en ese momento pues que podían votar a favor de una propuesta. En este caso, pues no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así. ¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues no, imagínense, con Alito, no. Pues así, Claudia Sheinbaum deja claro las cosas. No hay una alianza con el PRI, ni una alianza con el PAN, porque sería una incoherencia y eso sería, tiene claro la presidenta de México, traicionar al pueblo de México. Eso sería traicionar de manera directa a los mexicanos. Y lo que hoy dice Claudia Sheinbaum no solamente es un mensaje de confirmación de su compromiso con las y los mexicanos, es una pedrada, es una señal, es un mensaje directo a los morenistas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La manera de comunicar de Claudia Sheinbaum es muy elegante, pero eso sí, muy precisa. Y ha mandado un mensaje que se tiene que entender como tal, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, a las bancadas de la 4T. Claudia Sheinbaum les está diciendo que sería incoherente, imprudente e innecesario hacer una alianza con el PRI. De una vez, Claudia Sheinbaum le está mandando un mensaje a Adán Augusto y a Ricardo Monreal para dejarles claro que ni ella ni el pueblo de México van a tolerar una alianza con el PRI y mucho menos con el PRI que hoy dirige Alejandro Moreno. ¿Hace bien la presidenta en enviar estos mensajes desde la conferencia de prensa mañanera? ¿Hace bien la presidenta Claudia Sheinbaum en mandarle un mensaje a los coordinadores, a Adán Augusto, Ricardo Monreal, para advertirles que no debe haber ninguna alianza con el PRI? Porque ella lo hizo. Y la situación está ahí. En medio de una narrativa política de la oposición, en donde buscan perjudicarla a toda costa, lo que menos necesita Claudia Sheinbaum es que desde el interior los coordinadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores estén apoyando para el golpeteo. Un golpeteo que se les ha caído constantemente a los opositores. A ver, ni su candidata Xóchitl Gálvez dio una,
Ni con Lili Telles pueden levantar el evento. Ya mandaron a Loret de Mola, ya mandaron a Raimundo Rivapalacio, ya mandaron a todo el equipo de Carlos Alarraqui de Atypical TV. Ya pusieron todas sus esperanzas en el gobierno de Estados Unidos. Bueno, tienen a Anabel Hernández como una de sus principales analíticas para poder golpetear al gobierno y relacionar a Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada. Pues resulta que una vez más se les salió todo de control, se les fue de las manos, se le cayó el montaje a Anabel Hernández, un montaje que había exhibido a través del programa de Carmen Aristegui, se le cayó ahí mismo, en el programa de Carmen Aristegui, se le cayó el montaje por completo. Miren, esto es lo que quería difundir Anabel Hernández. Una cosa muy delicada. Fíjense bien, vamos a escucharlo. Porque has dicho una cosa muy delicada. Evidentemente lo que el público está escuchando de tu voz en este momento es que tienes acceso. Sí. No sé si tienes la denuncia en tu mesa ahora, en este instante. Si esa denuncia de la que estás hablando de 190 páginas, ¿nos puedes precisar una denuncia de quién, presentada, en qué fecha, qué datos nos das? La denuncia fue presentada en diciembre pasado, 2024. En la denuncia, el documento que yo pude obtener, porque viajé a Nueva York y lo obtuve, es una versión pública. Y una versión pública que en algunas partes está atestada, como tú sabes, ocurren con estos documentos, que aún no son cosa juzgada. Dijéramos que es una denuncia presentada por una entidad privada que trabaja en Estados Unidos y que afirma haber, en el marco de su trabajo cotidiano, haber obtenido información, testimonios, que serían, dijéramos, su contenido reflejaría una posible comisión de delitos que esta empresa se sintió obligada a denunciar ante las autoridades estadounidenses, pues imagino con todas estas amenazas de declaraciones de los carteles como terroristas, etcétera, etcétera. Imagino que esta entidad privada y otras, no ignoro el nombre de la entidad privada porque está atestado, estarán haciendo cosas así, como diciendo, yo tuve información, dice la entidad denunciante, de actos que podrían que entrar en la categoría de crímenes, y yo denuncio. Esta denuncia está presentada en una corte federal de Nueva York y consta de diferentes documentos. Se habla de 7 testigos, y de estos testigos, la información, las grabaciones que yo pude escuchar, una es María del Rocío Jocelyn Hernández. Ella fue funcionaria de la Secretaría del Bienestar. Ella fue fundadora del partido Morena. Es una joven, porque es una mujer joven, amiga. Fíjense bien. María del Rocío, dicen, secretaria del Bienestar de Morena. Dice Anabel Hernández y habla de una denuncia que tiene un montón de páginas y que ella tuvo acceso, pero es una denuncia que está atestada. O sea, es pública, pero nadie la puede ver. Es pública, pero nadie la conoce. Una denuncia en Estados Unidos que es pública, pero jamás nadie sabe nada. La única que sabe, fíjense bien lo curioso. Habla de una denuncia de más de 100 páginas en Estados Unidos que nadie puede ver, en donde no se puede tener acceso a información confidencial. Pero Anabel Hernández hasta pudo escuchar audios, dice. Y no solo eso, sino que tiene el nombre de María del Rocío Jocelyn Hernández, exfuncionaria de Morena de la Secretaría del Bienestar. Bueno, pues el montaje se le cayó a Anabel Hernández a través del programa de Carmen Aristegui. ¿Por qué? Porque María del Rocío Jocelyn Hernández tuvo una participación para pedir su derecho de réplica y terminó exhibiendo a la famosa periodista de investigación Anabel Hernández, tumbándole una vez más su montaje. Que se dedica a investigarlo, ustedes como periodistas, y también hay instancias correspondientes que lo valorarán. Yo te estoy dando mi respuesta, está tergiversado, gramaticalmente si ponen atención.
Se le entiende un poco raro. Estoy tratando de que el audio se escuche lo mejor posible. Ustedes me dicen si lo entienden y si no, yo aquí les voy explicando lo que dice. Estoy siguiendo una ruta legal que no quiero entorpecer. También, si esta es la insistencia y pues ante la falta de ética que ya han mostrado algunos medios, y con respeto te lo digo, o sea, yo temo que me vuelvan a tergiversar porque me están poniendo en peligro, me están poniendo en riesgo. Él solo hecho de hacerme este tipo de preguntas. Bueno, son preguntas, Jocelyn, tú tienes todo el derecho a contestarlas. Mira, yo creo que es muy importante aquí esta parte. Tú estás diciendo, eso que se oye, eso que se dice, está tergiversado. Yo no dije eso, está editado de forma dolosa, ¿es lo que estás planteando? Todo la manera en cómo me citaron fue de manera dolosa, hostigándome, acosándome. Sí, dice Anabel que ella escuchó todas las grabaciones, ¿no? Si fue así, pues si tiene acceso a todas las grabaciones, que revise bien. Como la supuesta María Ocampo, que de manera insidiosa todo el tiempo me preguntaba sobre si Andrés Manuel López Obrador y sus hijos tenían conocimientos de actos y de ilegalidad, a lo que yo le contesté varias veces que no, que en mi opinión no. María Ocampo, Ahora, la persona de MetaVenture, que es quien te estaba haciendo la entrevista de trabajo. Sí, y que no quieren exhibir sus datos, y es lo que yo le estoy solicitando, exhíbanlo. Supuestamente es argentina, trabajaba en MetaVenture, bueno, exhiban los datos de esta señora, de María, de Celina Joaquín, de Tobias Koffler, de Kexoni, de MetaVentures. Tú dices y nos compartes esta parte de tu testimonio, que María Ocampo te insistía en la entrevista de trabajo sobre el tema de presuntos actos de corrupción de AMLO. Sí, de manera insidiosa, por eso le digo, si Anabel tiene acceso a estas grabaciones, ella lo va a escuchar, cómo de manera insidiosa insistía con esos temas. ¿A ti te llamó la atención porque era una oferta? O sea, lo que aquí está quedando exhibido es que una de dos. En la búsqueda desesperada de información para el libro de Anabel Hernández, ¿estaría ella accediendo a esas fuentes que ella dice son confidenciales y no puede revelar? Pues esas fuentes serían personas como quienes le llamaron a María del Rocío Jocelyn Hernández. Es decir, personas que se hacen pasar por una empresa que está contratando gente, particularmente del gobierno, de la 4T, y que le llamaron a María del Rocío Jocelyn Hernández para ofrecerle un trabajo. Y en esa entrevista de trabajo, no solamente la grabaron, sino que constantemente buscaban información para implicar al expresidente Andrés Manuel y a sus hijos con la delincuencia organizada. Cosa que ella jamás aceptó. Cosa que ella nunca dijo que estuviera ocurriendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Toman esa grabación de esa supuesta entrevista de trabajo que terminó siendo un montaje, lo recortan y de ahí Anabel Hernández, miren, ya tiene el material para su libro. Y de ahí Anabel Hernández ya tiene lo necesario para decir que tiene las pruebas y que hay audios y que hay denuncias y que hay muchas personas que están dispuestas a declarar en contra de Andrés Manuel López Obrador y de esta colusión. Ahora, no solamente le tumbaron el montaje, sino que María del Rocío Jocelyn Hernández acusó a Anabel Hernández, a Código Magenta y a Héctor de Mauleón de difundir una demanda falsa en contra del expresidente López Obrador, argumentando que los videos y audios difundidos fueron manipulados. Y así se le cae el montaje a la derecha mexicana. Y no vamos a decir solamente que se le cae el montaje de la colusión del gobierno de la 4T con la delincuencia organizada, por lo que diga María del Rocío Jocelyn, sino también habría que tomar a consideración lo que dice el gobierno de Estados Unidos. El director del FBI sacó a colación el nombre de Omar García Harfuch. El director del FBI sacó a colación su nombre, pero para elogiarlo. My understanding, and I want to congratulate you on this, and I think it shows a shift of focus at the FBI since you've taken over to what it should have been doing all along, which is chasing the 10 most wanted that are threatening our country.
My understanding is that 2 of the 3 were actually arrested in Mexico and are being extradited back to the United States. Is that correct? Yes, sir. We have been working. One of the first meetings I took as FBI director was my counterpart, Secretary Farouche, in Mexico. And subsequent to that, we have repaid or extradited or expelled from Mexico 2 top 10 of the FBI's most wanted list and 33 other criminals. My understanding, and I want to... El director del FBI habla de Omar García Harfuch, de sus reuniones, las reuniones que han tenido recientemente con el hoy secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, reconociendo su trabajo, la colaboración y pues despejando las dudas de Anabel Hernández y de otros tantos que buscan implicar a Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada, que buscan vincular a la 4T con la delincuencia organizada. No solamente le tumban el montaje a personas como Anabel Hernández, le tumban la narrativa a toda la oposición. Incluso lo que menciona la presidenta de los datos, la información que no mencionan estos comentócratas y analistas. Entonces, esta estrategia es lo que nos ha permitido dar los resultados que presentamos ayer. 19 homicidios diarios menos entre septiembre de 2024 y por lo menos la cifra preliminar de marzo. 19 homicidios diarios menos. Entonces, esta estrategia... Y esa estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, ha permitido reducir los índices considerablemente. Pero algunos medios y comentócratas quieren ocultar la realidad y además tergiversan cotidianamente la información. ¿Para favorecer a quién? ¿Con qué finalidad? ¿No les parece a ustedes extraño que todos los días estén hablando de la violencia, de la inseguridad, todos los días en sus medios de comunicación? Que se muestren preocupadísimos, por ejemplo, por el caso Teuchitlán, preocupadísimos por la situación de Sinaloa, que al parecer ya se les olvidó. Pero no es extraño que estos mismos comentócratas no digan nada de que la estrategia en materia de seguridad de Claudia Sheinbaum está dando resultados considerables. Resultados que están siendo elogiados incluso por Estados Unidos. Y cuando decimos Estados Unidos estamos hablando del presidente Donald Trump. Estamos hablando del vicepresidente Vance. Estamos hablando también del director del FBI. Estamos hablando de altos mandos de Estados Unidos en los que la derecha mexicana tenía la fe, tenía la esperanza para que fueran ellos quienes derrumbaran al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, hoy nos queda claro que esto se les ha salido de las manos más de lo que estaban esperando. Porque no solamente le tumban el montaje a Anabel Hernández, sale embarrada Carmen Aristegui por seguir dándole voz y por seguir replicando los montajes de Anabel Hernández, que en realidad es la publicidad para sus libros, y está bien. Está bien si Anabel Hernández quiere hacer publicidad y promoción de sus libros, pero que diga que son libros de ficción. Que lo diga de una vez por todas. Y al final del día, hoy, que sale a colación el nombre de Omar García Harfuch en el FBI, pues es para elogiarlo, para agradecer la colaboración, para reconocer además la labor que está haciendo en materia de seguridad en nuestro país. Y encima de todo eso, Claudia Sheinbaum los pone en su lugar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Silvia Tori dice: Omar García Harfuch ha hecho un arduo y excelente trabajo. Martín Roll: los de Código Magenta antes parecían un medio de comunicación serio, pero después sacaron el cobre y se volvieron chayoteros de los prianemesistas. Que hoy ese medio de comunicación es literalmente y está literalmente al servicio de la oposición, una oposición que sigue en la misma. Y lo peor es que Estados Unidos pues está igual, queriendo por un lado atacar a México, pero por el otro aplaudiendo a Claudia Sheinbaum, aplaudiendo a Omar García Harfuch. Anabel Hernández ya tiene todo, pero para parar derechito a la cárcel por sus difamaciones.
O bien, para seguir haciendo sus libros de ficción. ¿Por qué no la demandan por difamación entonces a Anabel Hernández? Porque sus libros no solamente están hechos con un montón de historias, también están bien preparados y bien sustentados. ¿Para qué? Para que no la puedan demandar por difamación. Porque sus libros se basan en puros dimes y diretes. Alguien me dijo, alguien me contó, me enteré por ahí. Y entonces ella, de su propia voz, no dice nada. Y así nadie tampoco la puede demandar. Sin duda esta es una campaña dolosa por parte de la derecha, dice Sergio Manuel, y supongo que del Poder Judicial. ¿Será porque ya vienen las elecciones del Poder Judicial y quizá por las elecciones del 2027? Tratando de golpetear al gobierno y a Morena y al pueblo de México. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Y bueno, a mí me parece que por ahí va la cosa. Noticiosos, gracias por acompañarme en esta emisión. A mis colaboradores, como siempre, se los agradezco infinitamente. Gracias, Manilo, Alejandro, Lourdes, tus ojos te engañan, Nicolás, mi querida Silvia, Tori, Tony, Guillermina. A todos los estoy leyendo, ya se los he dicho, de reojo los estoy leyendo y de pronto me cachan leyendo sus comentarios al aire. Gracias, Sergio Manuel. Gracias también a Renato, a Javier Velázquez, Felipe, Carlos Fernando, Cristina González, a todos los que están en Facebook, en YouTube, Noticiosos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Denle like, compartan y suscríbanse para que sigamos llegando a más personas. Yo soy Yasira Handal y en un rato nos vemos con más información. Bye bye.